Hace un par de meses hice un video sobre la guía de los CPUs de Ryzen, y no fue el mejor video, pero aún así llegó a la meta de los 20 likes, así que aquí les va, una guía simple pero completa sobre los CPUs de Intel junto con sus motherboards y su compatibilidad. Recuerden que este video está enfocado para aquellas personas que recién están empezando en esto del mundo de las PC gamers, así que si me salto algún detalle sobre estos CPUs me puedes ayudar muchísimo en los comentarios, ya que muchos me han ayudado y eso puede ayudar a muchísima más gente sobre este tema de las PC gamers. Pero antes de seguir con ese video me gustaría decirte que estoy trabajando en armar mi primera PC gamer para poder hacer mejores videos en este canal y poder hacer videos más interesantes, como experimentos de cuello de botella o también usar una fuente de poder genérica en una PC gamer de gama alta. Gracias a Diosito y a mi familia me he podido conseguir la primera pieza de mi PC gamer, la cual es la motherboard, y si te gustaría apoyar este proyecto me ayudas mucho con tu like y tu apoyo, bro. Se te agradece, mi pana, y ahora sí sigamos con el video. Acá dice concha su madre. Esos serán los aspectos que veremos sobre los CPUs de Intel. Primero sus gamas, luego sus cualidades y por último sus generaciones y por último su compatibilidad con el tema de las motherboards. Aunque antes de empezar con todo esto miremos qué es Intel. Intel es una empresa que se encarga de desarrollar y crear procesadores para PC, y esta empresa tiene varios modelos de CPUs, pero los modelos más conocidos de CPUs son los famosos modelos Intel Core, con 4 categorías, las cuales son Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 y por último los Intel Core i9. Aunque también Intel crea otros modelos de CPUs como lo serían los Intel Atom, los Intel Celeron y por último los Intel Pentium. Los Intel Atom son los peores CPUs dentro de la gama baja de Intel. Luego siguen los Intel Celeron, que son los de gama media dentro de la gama baja de Intel, y por último los Intel Pentium, que son lo mejor en la gama baja de Intel. Este tipo de CPUs es común verlos en laptops o PCs de bajos recursos. Viendo esto, ahora sí empecemos con los modelos más conocidos de Intel, que son los Intel Core. Intel Core tiene 4 gamas o 4 categorías. Primero están los Intel Core i3, los cuales son de gama baja pero son perfectos para navegar y para trabajar en varias cosas. Incluso algunos Intel Core i3 son bastante buenos para gaming. Luego siguen los Intel Core i5, los cuales son de gama media, son perfectos para gaming, desarrollo de páginas web o edición de videos, y también son excelentes para gaming y streaming. Luego siguen los Intel Core i7, son los Intel de gama alta, son los mejores para productividad, gaming, streaming y todo tipo de cosas. Y por último los Intel Core i9, que son los mejores CPUs de Intel. Con este tipo de CPUs se puede hacer todo tipo de cosas sin ningún tipo de limitación, lo que los hace excelentes. Pero como siempre digo, me gusta tu mamá, XD. Pero como siempre digo, para gaming y productividad no se necesita invertir en el CPU más caro. Perfectamente con un Intel Core i7 ya puedo hacer muchísimas cosas sin limitaciones. Ahora que ya sabemos las gamas de los CPUs de Intel Core, veamos cómo van sus generaciones y cualidades. Ahora que ya sabemos las gamas de los CPUs de Intel Core, veamos cómo van sus generaciones y sus cualidades. Vamos a usar este Intel Core i5 10400F como ejemplo para saber cuál es su generación y sus cualidades. Lo primero que vemos es el nombre de Intel, luego sigue su modelo, que en este caso es el modelo Core. Luego de esto sigue el número de la gama, en este caso es el número 5, Intel Core i5, así que ya sabemos que este es un Intel Core de gama media. Lo siguiente que vemos en esto es el número 10, esto significa que es de la 10ª generación de Intel. Cuando sale una nueva generación de Intel Core, esta generación sale para todas las gamas. Empezó desde los Intel Core 2000, luego los Intel Core 3000, luego los Intel Core 4000 y hasta llegar a los Intel Core 13000 o los de 13ª generación. Luego de esto vemos este número de aquí que se refiere al rendimiento. Normalmente en los Intel Core i3 de gama baja este número no cambia. Por ejemplo, hace un par de años salió el Intel Core i3 10100F, luego salió su nueva generación con el Intel Core i3 11100F y luego saldría el Intel Core i3 12100F. Pero por ejemplo, desde los Intel Core i5 de gama media ya podemos ver algunas diferencias en este número de aquí. Por ejemplo, Intel Core i5 10400F o Intel Core i5 10600K. La principal diferencia que podemos ver entre estos CPUs es un ligero plus de rendimiento en el Intel Core i5 10600K, pero ambos siguen siendo de la 10ª generación en este caso. Y por último tenemos estos dos números de aquí, que son pequeñas variaciones de modelos, que se ven normalmente en las laptops y en otro tipo de PCs como los PCs todo en uno y este tipo de ordenadores. Y por último lo acompaña una letra. Hay casos en los que puede ser una letra F, esto significa que el CPU no tiene gráficos integrados. Así que no es apto para mostrar imagen en pantalla, así que para esto se necesita sí o sí una tarjeta gráfica para poder ver videos en YouTube naranja. Bueno, pero sí sirve.
Si la letra que tiene el Intel Core es una letra K, significa que el CPU está desbloqueado para hacerle overclock y además de eso tiene unos gráficos integrados que pueden servir para hacer bastantes cosas. Quizás no para gaming, pero esto nos puede servir bastante bien. También hay pequeños casos en los que puede aparecer la letra U o la letra G. Este tipo de procesadores son de bajo consumo y con un ligero nerfeo de rendimiento. Estos son usados para laptops y para tareas sencillas, aunque algunas personas los usan para gaming ligero y casual, lo cual puede estar bastante bien. Y listo, eso sería lo principal que debemos saber sobre los Intel, aunque en este caso también hay dos detalles bastante importantes que debemos saber sobre los Intel. Uno de esos detalles están en sus diferentes núcleos y por último su compatibilidad con Intel con el tema de las motherboards. Lo primero que veremos son las diferencias de los núcleos de los nuevos Intel. Antes de los Intel Core de la 12ª generación tenían una forma cuadrada que no cambiaban tanto cuando salía una nueva generación. Pero luego de que salió la 12ª generación, los Intel cambiaron de forma, teniendo ahora una forma un poco más alargada. Esto es porque desde que salieron los Intel Core de la 12ª generación, se implementó un nuevo sistema de núcleos. Por ejemplo, veamos la principal diferencia entre un Intel Core i5 12400F y un Intel Core i5 12600K. Aunque ambos CPUs sean de la 12ª generación y tengan la misma forma, conocida como socket LGA 1700, tienen una gran diferencia. El Intel Core i5 12400F solo tiene 6 núcleos y 12 hilos completamente normales, mientras que el Intel Core i5 12600K, que aparte de que está listo para overclock y tiene mejores ventajas, este tiene hasta 10 núcleos y 16 hilos. Pero esto ¿por qué? O sea, what the fuck, ¿cómo que 10 núcleos? Normalmente los de gama media tienen 6. Por ejemplo, algunos Intel Core como el Intel Core i5 12600K, el Intel Core i7 12700K y también el Intel Core i9 12900K nos trajo una sorpresa bastante agradable. En lugar de tener siempre los mismos núcleos, ahora tienen dos tipos de núcleos. Uno de este tipo de núcleos se les conoce como núcleos de rendimiento, que son los núcleos que todos conocemos, que han estado presentes en procesadores como el Intel Core i5 11400F y el Intel Core i5 12400F. Ambos tienen la misma cantidad de núcleos e hilos, pero desde que salieron los Intel Core, también tiene los nuevos núcleos de eficiencia. Entonces en este caso el Intel Core i5 12600K tiene 6 núcleos de rendimiento, como siempre se ha visto en los Intel Core i5 de Intel, y también este CPU trae 4 núcleos de eficiencia. Por este detalle es que los Intel Core de la 12ª generación cambiaron de forma. Este tipo de núcleos nos ayuda en la eficiencia y en el rendimiento de nuestra PC, ya que las tareas más simples las hará los núcleos eficientes como abrir programas y navegar, y las tareas que requieran muchísimo más rendimiento y potencia, de eso se encargarán los núcleos de rendimiento. Espero que me haya dado a entender en este dato. Aún así, básicamente todos los Intel Core de la 12ª generación que terminan en K tienen el nuevo sistema de núcleos. Ahora veamos la compatibilidad de los Intel con sus motherboards. Antes de seguir viendo este dato, te informo que me voy a saltar la información de los Intel Core de 9ª generación hacia atrás, ya que este tipo de CPUs de Intel es algo difícil de conseguir actualmente, y además cuando compramos un CPU de Intel de anteriores generaciones, normalmente nos venden el CPU junto con una motherboard lista para usarse con el CPU. Bueno, empecemos por saber un poco de las motherboards. Las motherboards las fabrican empresas como MSI, Asus o Gigabyte para procesadores de Intel o de AMD. Entonces en este caso debemos escoger una motherboard que esté diseñada para los CPUs de Intel. Por ejemplo, ¿qué placas pueden ser compatibles con los Intel Core de 10ª y de 11ª generación? Si vemos bien, estos Intel Core i3 10100F y 11100F tienen algo en común, y eso está en su socket o forma, que en este caso está conocido como socket LGA 1200. Este socket funciona perfectamente en las motherboards de la serie H410, B460 y Z490. Las letras en las motherboards representan la calidad de la motherboard. Por ejemplo, las motherboards con la letra H son motherboards bastante simples, que son ideales para PC gamers de entrada. Luego le sigue la letra B, que son las motherboards de la gama media y que están bastante bien. Traen algunos disipadores, accesorios y mejoras. Y por último están las motherboards con la letra Z, que son las mejores. Tienen todas las mejoras y tienen detalles como más RGB para más FPS. Luego de esto sigue este detalle de aquí. Por ejemplo, todas las motherboards de la serie H410M, también todas las motherboards de la serie B460M y de la letra Z490 son compatibles con todos los Intel Core de 10ª y de 11ª generación, ya que tienen el mismo socket. También puede ser compatible con todos los Intel Core de la 11ª generación, pero para que el CPU pueda funcionar correctamente se necesita actualizar la motherboard. Pero para esto fácilmente se puede hacer este paso de aquí.
En lugar de comprar una motherboard de la serie 400, podemos comprar una motherboard de la serie 500 para los Intel Core de 11ª generación, como una motherboard de la serie H510M o una Asus B560M. La serie 400 es para los Intel Core de 10ª generación y la serie 500 son para los de 11ª generación de Intel. Claro que la serie 500 de motherboards ya estaría lista para todos los Intel Core de 10ª generación, porque son de la generación pasada, pero en este caso la serie 500 está diseñada para los de 11ª generación y la serie 400 para los de 10ª generación. Y por último veamos su compatibilidad de los Intel Core de la 12ª generación y de la 13ª generación de Intel. Los Intel Core de 12ª y de 13ª generación tienen el mismo socket, el cual es el socket LGA 1700, que en este caso tiene una forma un poco más alargada, entonces es bastante similar que en el caso anterior. Las motherboards de la serie H610, B660 y Z690 son compatibles con todos los Intel Core de 12ª y de 13ª generación de Intel, aunque si queremos usar un Intel Core de 13ª generación, necesitamos primero actualizar la motherboard para que luego se pueda usar el CPU. O también podemos intentar conseguir las nuevas motherboards que ya están saliendo, las cuales son las motherboards de la serie 700. Y eso también se aplica como en el caso anterior. La serie 600 es perfecta para los Intel de la generación 12 y las motherboards de la serie 700 son perfectas para los Intel de la generación número 13. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video, esta guía. La verdad es que estuvo bastante larga y realmente eso me llevó bastante tiempo. Ya sé que el video estuvo bastante largo, así que chinguen a su madre.